Pues buenas noches a todos. Hola a todos, es un gusto saludarlos por este medio. Bienvenidos a la sesión correspondiente al mes de abril de 2023 del Colegio de Pediatría del Estado de México, capítulo Coacalco. Le solicitamos a todos registren su nombre y correo electrónico en el chat de la reunión. Recordamos que hace un año estuvo con nosotros la doctora Selenia y nos dejó muchos conocimientos importantes que estamos utilizando en la práctica diaria de nuestra consulta. Por eso le solicitamos una nueva sesión, la volvimos a reiterar la invitación y ella nos hizo el gran honor de aceptarla. Doctora Selenia Janet Arizpe es egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene experiencia clínica con manejo del paciente sistemáticamente comprometido, pacientes oncológicos con alteraciones hematológicas, cardiópatas autoinmunes, pacientes con discapacidad, entre otras muchas, y hasta el momento tiene experiencia docente como profesor titular y profesor invitado en universidades privadas, así como también en la Universidad de Monterrey, Universidad Metropolitana de Monterrey, Universidad Autónoma de Nayarit, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre otros. Y además es participante de voluntariados como Operation Smile, Instituto Nuevo Amanecer AC y Cardio Chavitos. Es un honor tenerla nuevamente aquí, doctora Selenia, le agradecemos mucho. Adelante, muchas gracias. Doctora. Gracias por la invitación, doctora Luz Olivares, y gracias también a la doctora Elizabeth López Gachús, presidenta de lo que es el Colegio de Pediatría del Estado de México. Pues bueno, hoy les voy a hablar de un tema que la verdad me gusta mucho y se me hace muy interesante, y que frecuentemente veo en la consulta. El manejo estomatológico del niño con discapacidad. Al hablar de discapacidad, pues definitivamente es un tema muy, muy amplio, que tenemos muchísimas cosas que tratar, pero a mí me gusta atender a mis pacientes desde el punto de vista humano, sí, muy cercano a la familia, darles esa empatía y ese ambiente de confianza para que puedan hablar de sus temores, para que puedan hablar de sus inquietudes, porque lamentablemente nos han hecho muy mala fama los medios de comunicación, donde pasan imágenes o noticias en redes sociales, sobre el fallecimiento de pacientes en el consultorio odontológico. Sí, recientemente hubo un fallecimiento en el consultorio odontológico de una colega en Querétaro, y entonces se hizo toda pues una psicosis, ¿no? Entonces llega un paciente con alguna cardiopatía o llega algún paciente con alguna discapacidad al consultorio y lo primero que preguntan es cómo ponemos la anestesia, si va a resistir, si no le va a pasar nada malo, si se puede morir. Y son pensamientos que realmente las familias los traen en la mente y están frecuentemente atacándolos desde el punto de vista de la ansiedad, de que no le vaya a pasar nada a su niño, y más en las familias y en las personas y niños con discapacidad. En un paciente sano, yo creo que es muy difícil que ese pensamiento llegue a la mente de la madre o del padre, pero en un paciente con alguna enfermedad, pues es más frecuente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar definiendo qué es discapacidad. Pues bueno, en la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, cambió el término de discapacidad, que se relacionaba con la minusvalía, a una discapacidad asociada a una limitación de alguna actividad para no ser discriminatorios. Inclusive también, pues antes se llamaba minusválido, discapacitado, ¿sí? Ahorita el término correcto para referirnos a todo este grupo etario, pues es persona con discapacidad o simplemente el nombre del paciente, ¿verdad? Así como nos gustaría que nos llamaran a todos por nuestro nombre, no necesariamente etiquetándonos por el tipo de discapacidad que tenemos. Y esto es importante porque yo cuido muchísimo la forma en cómo le hablo a mis pacientes en la consulta para explicarles desde los riesgos hasta los beneficios que van a obtener con el tratamiento. Es bien importante incluir a todos los miembros de la familia, porque inclusive la Organización Mundial de la Salud nos habla que la discapacidad desde el punto de vista social, este,
nos va a marcar la necesidad de ese paciente, ¿sí? Que nosotros tenemos que ayudarle a resolver, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que yo le explique a un niño con síndrome de Down una técnica de cepillado a un paciente con parálisis cerebral que va a depender el 100% de un cuidador, ¿verdad? Entonces, un poquito de historia de la discapacidad, yo creo que es importante. Todos nosotros vemos personas y niños con discapacidad, conocer esta área de la historia, porque pues así tenemos los antecedentes de cómo fue evolucionando el trato hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, en el siglo XVIII empezó la etapa de la negación, pues las personas discapacitadas o las personas con alguna discapacidad eran rechazadas o eliminadas de la sociedad, se consideraban débiles, se consideraban que estaban poseídos, que tenían una maldición, un maleficio, y pues definitivamente en algunas sociedades como en Esparta, pues las personas con discapacidad, al momento de que nacían y se daban cuenta que les faltaba algún miembro de su cuerpo, o tenían alguna deformidad facial, pues inmediatamente al nacer los mataban, ¿verdad? Y en la Edad Media, pues se le consideraba a las personas con discapacidad, con retraso mental, con síndrome de Down, como si fueran endemoniadas y realizaban exorcismos para tratar de eliminar este padecimiento, ¿verdad? Posteriormente llegó la época de la reclusión durante los siglos XVII y XVIII, donde a todas las personas con discapacidad se les recluía o se les juntaba en algún sitio como hospital, algún manicomio, orfanatos, sin ningún tipo de atención específica, o sea, simplemente era para segregarlos o retirarlos de la sociedad, dejarlos exclusivamente en un hospital con personas con las mismas discapacidades que ellos, ¿verdad? El doctor Ponce de León fue el primero en crear una escuela para sordomudos, ¿sí? Y Valentín Hay creó una escuela para niños con debilidad visual y donde estudió Luis Braille y a partir de ahí empieza lo que es el braille para lectura de las personas con discapacidad visual. Después sigue el periodo de separación. En este periodo pues se separaban a las personas con discapacidad de la sociedad para proteger a la sociedad de ellos y ellos a la sociedad. O sea, no estaban incluidos en la sociedad, se les separaba porque se creía que iban a dañar o sea, la discapacidad se iba como a contagiar esa discapacidad mental o ese comportamiento errante de cualquier persona con algún problema de pensamiento cognitivo o mental, ¿verdad? Se intentaba proporcionar calidad de vida y tranquilidad a estas personas, pero la discapacidad se seguía viendo como algo permanente, no, que no mejoraba y que no tenía solución. Por lo tanto, era importante saber que en esta etapa no se les ofrecía ningún tipo de tratamiento o mejora a su padecimiento, ¿sí? Entonces el discapacitado físico pues se quedaba así, el discapacitado cognitivo mental también, y eso pues favorecía que el desarrollo humano de la persona no se diera, ¿verdad? Entonces, fueron épocas difíciles para todas las personas que nacían con discapacidad. Después llegó en la primera mitad del siglo XX, aparece el inicio de la época de rehabilitación. ¿Por qué? Debido a las dos guerras mundiales que se tuvieron en ese entonces y a la gran cantidad de personas con discapacidad que se estaban presentando por mutilaciones, por misiles, armas de fuego y todo lo que pasó en las guerras, ¿verdad? Entonces llegaban a Estados Unidos soldados con falta de algún miembro del cuerpo o discapacitados, paralíticos o cuadraplégicos. Y entonces empezó el gobierno a asumir la responsabilidad y a empezar el respeto a estas personas porque los primeros que se empezaron a congregar eran militares y en ese tiempo los militares pues eran muy respetados porque eran los que nos defendían, ¿no? De lo que es la guerra. Entonces aparecen las primeras medidas legales, los centros de rehabilitación, los hospitales de rehabilitación física, como vemos en la imagen, donde tenemos muchas personas con discapacidad física e intentando mejorar. Y después, posteriormente, en la segunda parte del siglo XX, empieza el periodo de la normalización, donde la idea pues era conseguir que estas personas tuvieran una vida
lo más normal posible, ¿sí? Se empezaron a centrar menos en los déficits y más en las necesidades específicas de cada persona o en la capacidad que sí tenían, ¿sí? La discapacidad pues no se conceptualizaba como algo tan estable y los servicios sociales empezaron a tratar a todos los ciudadanos para que pudieran acceder al mismo nivel educativo, al mismo nivel o apoyo en cuanto a salud, o sea, hospitales, ¿sí? Posteriormente, pues llega el periodo de integración y accesibilidad, donde la idea de la integración pues va a hacer hincapié que todas las personas van a tener derecho a participar de la misma manera activamente en la sociedad y las discapacidades pues van a tener derecho a acceder a los mismos lugares y a disfrutar de los mismos servicios, que es prácticamente el periodo en el que estamos viviendo. No sé si se han fijado que últimamente le han dado muchísimo proyección a lo que son las personas con síndrome de Down. Inclusive ya sacaron varias películas, una serie de Netflix. Vi un modelo también con síndrome de Down de fisicoculturismo, personas, atletas, ¿sí? Entonces, se les está dando esa accesibilidad e integración a todos los momentos de la sociedad y fomentando que haya una mejora en su conocimiento, en su educación, en su acceso a la salud, para que la persona con algún síndrome o discapacidad mental pueda tener una calidad de vida mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la odontología? Pues bueno, la persona con discapacidad va a tener el riesgo de enfermedades orales al doble, sí va a tener un incremento, pues ya que la vida, la calidad de vida puede bajar mucho. Aquellas personas que dependen 100% de un cuidador, su calidad de vida va a disminuir. Y ya que van a tener dificultades para expresar esa habilidad de expresión, de entretenimiento, de cooperación y de asumir su propia responsabilidad de higiene. O sea, la persona que depende de un cuidador va a tener mayor problemas a nivel de la salud oral que la persona que puede llegar a tener acceso a higiene dental por sí solo. Entonces, en las personas con discapacidad, generalmente la higiene queda a cargo a una tercera persona. Generalmente no hay una buena cooperación. A veces llegan a tener problemas neurosensoriales y entonces el cepillado se vuelve difícil, ¿sí? Las alteraciones de conducta que imposibilitan las citas odontológicas, los pacientes con autismo que tienen una conducta pues a lo mejor un poco agresiva o negativa o desafiante, ellos vamos a tener citas más complicadas y lo que les hablaba al principio, el miedo en la familia. O sea, es muy importante que pues abordemos esos miedos, hablemos con ellos en la primer consulta para ver qué expectativas tienen del tratamiento y cuáles son sus miedos, ¿verdad? Entonces, bueno, la clasificación según la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, se va a basar en el principio de que la discapacidad pues es un rango de aplicación universal en los seres humanos y no un identificador de un grupo social. ¿Sí? Este fenómeno se va a hacer complejo, que va a reflejar pues la estrecha relación entre las características limitantes del ser humano y el entorno donde vive. O sea, pudiera ser que un paciente sea cuadrapléjico, ¿sí? Pero para la Organización Mundial de la Salud, si tiene acceso a una casa con rampa, con un cuidador, una enfermera 24 horas, un dispositivo electrónico para comunicarse, una silla de ruedas eléctrica, pues su discapacidad, aunque sea muy limitante porque es cuadrapléjico, va a ser de un grado menor a aquella persona que tenga cuadraplegia, pero esté en un ambiente social de escasos recursos donde ni siquiera tenga cómo moverse de la cama. Entonces, eso es lo que marca el avance o la mejoría en el paciente, ¿sí? Entonces, la clasificación internacional del funcionamiento, que es el CIF, de la discapacidad y la salud, se va a considerar una referencia internacional. Ahorita el CIF y la CIE, que es la clasificación internacional de enfermedades, pues bueno, según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 2001, pues fue aprobada en 190 países y entonces esta clasificación me va a definir los tipos de discapacidad, ¿sí? Y qué tanto provecho, qué tanto avance puede tener el paciente si se encuentra en un entorno social adecuado, ¿sí?
Entonces vamos a de los tipos de discapacidad, pues bueno, discapacidad físico-motora, como todos ya sabemos, pues es aquella que ocurre cuando falta un miembro del cuerpo o queda una parte con alguna anomalía importante, lo que va a impedir que el paciente se desenvuelva de la mejor manera. La discapacidad sensorial pues va a corresponder al tipo de personas que han perdido su capacidad visual, su capacidad auditiva y quienes van a presentar problemas al momento de comunicarse o a utilizar un lenguaje en específico. Dentro de la discapacidad intelectual, pues bueno, van a ser aquellas personas que van a presentar una serie de limitaciones en la habilidad diaria para aprender cosas, ¿sí? Y que van a responder de manera distinta a las diferentes situaciones de la vida. Y la discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Se dice que una persona que tiene discapacidad psíquica es cuando presenta trastornos del comportamiento adaptativo. Entonces aquí se puede combinar, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, discapacidad intelectual, discapacidad psíquica y sensorial, ¿sí? Que es cuando pues están un poquito más difíciles de atender, ¿verdad? Y esto era lo que les decía del grado de dependencia. O sea, habrá un paciente que tenga grado de dependencia 1, donde va una dependencia moderada, donde va a necesitar ayuda en ciertas actividades una vez al día. El grado 2, donde va a haber una dependencia grave, donde va a requerir ayuda para ciertas actividades 2 o 3 veces al día. Y el grado 3, pues es una gran dependencia, donde definitivamente necesitan ayuda para ciertas actividades varias veces al día. Entonces, de acuerdo a esto, pues bueno, es la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud y lo que representa para la atención de los pacientes, ¿sí? O sea, no es lo mismo que me llegue un paciente con discapacidad física grado 1 a que me llegue uno con grado 3. Probablemente el que tenga grado 3 va a requerir un cepillado dental eléctrico y que sea guiado por un cuidador, ¿sí? Y aquí nosotros es importante pues capacitar al cuidador, ¿sí? Y capacitar al paciente, ¿sí? Al final de cuentas, el paciente tiene que ser tomado en cuenta. Siempre lo que hago en pacientes con parálisis cerebral, que es lo que vamos a ver ahorita, es que le explico al niño, ¿sí? Y luego le explico al cuidador. Y lo más seguro es que el cuidador vaya a realizar la higiene dental, pero nunca dejo a un lado a la persona que está siendo afectada o está siendo atendida. Entonces, dentro de la parálisis cerebral, pues bueno, esta se considera la discapacidad física más común, ¿sí? Donde va a afectar un trastorno, va a afectar el movimiento, la postura y el equilibrio. El tratamiento va a constar de un equipo multidisciplinario para dar una mejor calidad de vida y esperanza al paciente, pero este trastorno pues es permanente e irreversible. Entonces, fíjense, yo lo que les explico siempre a mis alumnos que no conocen la parálisis cerebral es que es la discapacidad física pues más desesperante o que tiene un gran nivel de ansiedad para el paciente porque pues el paciente está cognitivamente eh, sí, adecuado, o sea, tiene su cognición adecuada, pero no tiene un lenguaje y no puede ejecutar las órdenes al cuerpo, ¿no? Entonces es muy difícil la atención del paciente con parálisis cerebral porque generalmente tienen problemas de espasticidad en cuello y yo no puedo hacer a lo mejor hiperextensión para poderlos atender. A veces los atiendo en su silla de ruedas o en su silla donde tienen sus soportes cervical, soporte lumbar, para que se sientan un poquito más cómodos que pasarlos a la unidad dental. Entonces, esta parálisis cerebral pues, va a afectar la sensación, la percepción, la cognición, la comunicación y el comportamiento. El control motor voluntario también va a estar alterado, ¿sí? Con la espasticidad, la disquinesia, la hiperreflexia, la activación excesiva de los músculos, antagonistas, malformaciones musculoesqueléticas y paresia. O sea, fíjense, en la boca, lo que sucede con los niños con parálisis cerebral es que se les empieza a deformar el maxilar y la mandíbula y generalmente terminan con mordida abierta anterior o biprognatismo, tanto maxilar como mandibular. Su epidemiología, bueno, pues su incidencia es de 2 a 2.5 por cada 1000 nacidos vivos y la prevalencia pues se ha reportado hasta en un 5 por 1000 habitantes. Es la discapacidad física pues más común en México
Y dentro de sus manifestaciones, pues generalmente va a haber epilepsia, espasticidad, alteraciones sensoriales. Lamentablemente son pacientes que no se dejan cepillar, no tanto por mala conducta o porque no puedan tener un lenguaje adecuado, sino porque tienen alteraciones sensoriales en boca, ¿sí? Son hipersensibles. Entonces, el cepillado les ocasiona mucha sensibilidad o a veces hasta dolor. Y esto se refleja en la conducta para cepillarse, ¿verdad? Va a haber, pues, obviamente, alteraciones en lenguaje, trastornos del ánimo, disfagia, alteraciones digestivas, malnutrición, reflejo de mordida. El reflejo de mordida es importante que lo tomemos en cuenta porque puede haber accidentes en el área bucal. Nosotros que estamos trabajando muy de cerca con ellos en la boca y alteraciones en la deglución. Entonces, la clasificación de la parálisis se va a dar de acuerdo al tono y la postura. La parálisis cerebral espástica, la disquinética, la táxica o la mixta, perdón. En cuanto a las que he visto, pues he visto todas, la verdad, todas son de grado alto de complejidad para la atención odontológica, porque le sumamos la disfagia, que nos puede alterar la deglución cuando nosotros colocamos agua en boca. Entonces son niños de alto riesgo, tanto por objeto extraño en la vía aérea, que se nos vaya a ir alguno de los aditamentos que nosotros utilizamos en boca, o por la cantidad de agua que, perdón, con la que estamos trabajando. Y de acuerdo a la zona afectada en el cuerpo, pues va a ser hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, displegia o monoplegia. Aquí, de acuerdo a la clasificación, pues va a ser el manejo en cuanto a higiene dental y en cuanto a manejo estomatológico en el consultorio. Y también, pues de acuerdo a la severidad, pues se puede presentar de manera leve, moderada o severa. En el manejo estomatológico, pues bueno, lo ideal es tener instalaciones adecuadas en el consultorio. Cuando estuve de voluntaria en el Instituto Nuevo Amanecer, que esta foto fue tomada en el instituto. El Instituto Nuevo Amanecer, para quien no lo conoce, es una institución de iniciativa privada que se enfoca exclusivamente en niños con parálisis cerebral. La fundadora, que no recuerdo ahorita el nombre, no lo traigo a la mente, pero tuvo un hijo con parálisis cerebral, lamentablemente falleció hace poco, y pues ella tuvo muchos problemas para atenderlo hace 30 años, creo que tenía el muchacho cuando falleció. Hace 30 años que nació, pues no tenía, eh, se dio cuenta que no había un centro en Nuevo León que atendiera al niño con parálisis desde el punto de vista de todos los médicos, o sea que las personas que tenían hijos con parálisis tenían que ir de consultorio en consultorio a atenderlos. Entonces, ella viajó a San Antonio para atender a su hijo y ahí vio que había muchos centros de rehabilitación física combinado con atención médica para niños con parálisis y eso fue lo que hizo. En Monterrey está el Instituto Nuevo Amanecer. Se atienden exclusivamente niños con parálisis, se les da terapia física, rehabilitación neurosensorial, los ve el neurólogo, los ve el rehabilitador físico, el ortopedista, el área odontológica, psicología, psicopedagogía y les dan clases. Ahorita es una escuela y tienen un centro de rehabilitación. Entonces, en el centro de rehabilitación diseñaron este sillón que ustedes ven como azul más fuerte para colocarlo sobre la unidad dental y poder colocar al paciente con parálisis en un eje central, o sea que la cabeza, las cervicales, las lumbares y las dorsales estén como en una línea recta en conjunto con la cadera para que el niño esté como más arropado y coopere más. Y sí, el niño que colocábamos en ese sillón, obviamente con sus velcros respectivamente para que no hubiera accidentes, tenía un poquito más de cooperación que el niño lo que lo atendíamos en la silla o que no se colocaba este soporte. Porque el paciente que tiene una estabilidad cervical o de columna vertebral, pues tiene a lo mejor un poquito más de seguridad al estar acostado totalmente en el sillón odontológico. Entonces, por eso les pongo aquí instalaciones adecuadas, espacios amplios donde pueda caber la silla, donde pueda estar la mamá al pendiente del paciente, una comunicación adecuada, sí, que el paciente tenga la confianza con nosotros de poder externar sus miedos. El uso de abrebocas es vital. Tenemos unos abrebocas
que son como unas pinzas extraorales. Se ven muy aparatosas, pero en realidad no hacen ningún daño, pero me ayudan o me protegen a mí de cualquier accidente al momento de cerrar que me vaya a lacerar mi dedo o lastimar mi piel, ¿no? Hilos de seguridad, pues bueno, como utilizamos muchos instrumentos dentro de la boca, hay que colocar un hilo de seguridad largo para evitar la broncoaspiración. Muy bien manejar la vía aérea, o sea, si hay algún tipo de accidente, tener la pericia para poder sacar el objeto en la vía aérea. Generalmente las dietas que tienen estos pacientes pues son de alto ingesta calórica porque ellos son, como están todo el tiempo espásticos, pues van a tener desnutrición por estar siempre en actividad física. Entonces los preparados que se les dan son a base de licuados, de carbohidratos, azúcares para poder aumentar de peso y son muy pastosos porque también tienen disfagia. Entonces, ¿qué provoca eso? Pues la retención alimentaria, porque no hay una buena masticación, no hay una buena autoclisis, y entonces los niños tienen retención de alimentos en lo que es fondo de saco, debajo de la lengua, en carrillo, en paladar, y esto provoca muy mala higiene y enfermedad periodontal y caries. Entonces la espasticidad de cuello pues también me va a provocar alteraciones en el tratamiento odontológico, por lo que les mencionaba anteriormente de que no iban a poder hiperextender el cuello para poder hacer una maniobra si es que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Pues los atendemos bajo sedación endovenosa profunda. Eh, yo me voy pues prácticamente a un hospital con un anestesiólogo porque como son niños de alto riesgo, algunos procedimientos sencillos los hago en el consultorio con el abrebocas y con una buena succión, pero habrá otros padecimientos donde sí definitivamente tengo que realizar la sedación endovenosa para poder tener un mejor control del paciente. Entonces aquí lo que hace la anestesióloga pues es inducir al paciente con sevoflurano. Posteriormente, ya que cae en lo que es el plano anestésico, coloca la venoclisis y a través de la venoclisis pues pasa a diferentes medicamentos a base de dosis respuesta de ketamina, midazolam, propofol, dependiendo el tipo de paciente. Entonces aquí fíjense las condiciones bucales en las que llegó este paciente. Este paciente padece parálisis cerebral, tiene 6 años de vida y miren las lesiones de caries. O sea, estos rodetes negros que ven aquí son restos radiculares de los centrales temporales que existieron en algún momento. O sea, el diente se fue haciendo chiquito por la lesión cariosa. Y fíjense, aquí trae un pedazo de comida. Aquí en el lado superior derecho trae un pedazo de comida que definitivamente es esa comida y esos pedazos de pan o lo que le hayan dado, pues se queda varios meses, varios días, varios meses, dependiendo la higiene de cada paciente. Entonces, obviamente, con estas condiciones bucales, pues el paciente va a presentar dolor, ¿verdad? Miren cómo están los molares, caries rampante totalmente, donde la estructura dentaria está perdida, retención alimentaria, biofilm alterado, el paladar, pues no se diga súper angosto, ¿sí? El paladar se encuentra muy alto y muy angosto. Y eso es definitivamente por el tener la boca abierta todo el tiempo. La incompetencia labial es lo que me provoca. Y en inferior se encuentra retención de dientes temporales, o sea, una doble hilera, como vemos aquí. Tenemos los 2 centrales inferiores temporales y los 2 permanentes por detrás. Eso también me es provocado por alteraciones en la masticación, en la posición de la lengua, la incompetencia labial, en la hipotonía y en todo lo que padece el paciente con parálisis. Y así fue como terminó. Sí, ya limpiamos, quitamos los focos de infección, retiramos las lesiones de caries, colocamos pulpotomías y coronas en las piezas dentales y resinas en las piezas que se lograron salvar, que solamente fue la 65 de este lado. Y abajo colocamos también 2 pulpotomías y 2 coronas. Actualmente hay coronas estéticas, ¿sí? Coronas de porcelana, ya no colocamos tanto metal, pero en ciertos casos, como en el caso de él, donde la familia es de estatus socioeconómico, pues medio, la corona metálica sigue siendo
una opción de tratamiento muy segura porque protege todo el diente. Y definitivamente las piezas con corona ya no se vuelven a llenar de caries. Aquí lo que tenemos que cuidar son los dientes que dejé sin coronas, porque si seguimos con los hábitos alimenticios e higiénicos que tiene el paciente, pues definitivamente vamos a tener recidiva de caries, ¿sí? Entonces, otra de las discapacidades más importantes y más comunes, la discapacidad mental, es en los pacientes con síndrome de Down. Pues dentro de las generalidades que yo creo que ustedes ya la conocen, pues bueno, es una trisomía 21, generalmente se da por edad materna avanzada, pero pues pueden ser muchísimos factores. Dentro de la etiología genética, pues tenemos la trisomía simple, donde se encuentran 3 copias del cromosoma completos en el par 21, la translocación, donde hay 2 cromosomas en el par 21 y un pedacito de gen en algún otro cromosoma, o el mosaicismo, donde la mitad de los genes presentan trisomía y la otra mitad no. Dentro de las características clínicas, a grandes rasgos, pues van a presentar estatura baja, discapacidad intelectual, de leve, moderada a severa, braquicefalia, obesidad, espacio entre los ojos, epicanto, los puntos de Brushfield en el iris, los pliegues epicánticos, la clinodactilia, el pliegue palmar simiano o único, ¿sí? Puede tener muchas alteraciones, generalmente van a tener apnea del sueño y crecimiento facial se va a ver alterado. El 50% de los pacientes van a tener problemas cardíacos, defecto en el septo auricular, prolapso de la válvula mitral. Esto me puede dar una hipertensión pulmonar temprana si no es detectado a tiempo. Generalmente, si presentan cardiopatías, hay que evaluar la dosificación del antibiótico previo al tratamiento odontológico y de un 13% pueden presentar epilepsia. La demencia se va a presentar en una etapa temprana, tienen más riesgo de tener leucemia, defectos inmunológicos como infecciones de la piel, infecciones en el sistema gastrointestinal, disbiosis, tanto intestinal como respiratoria. Van a tener a nivel bucal mayor incidencia de gingivitis, ¿sí? Y enfermedad periodontal. Esto se debe por la alteración en lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, esa diapedesis de todas las células inmunitarias y me van a provocar, aunado a una mala higiene, la inflamación periodontal. Infecciones del tracto respiratorio, como tienen alteraciones en la vía aérea, en las adenoides, las amígdalas, van a tener múltiples infecciones respiratorias y también está relacionado a lo que es la alteración inmunológica. El 20% de los niños con síndrome de Down van a presentar inestabilidad atlantoaxial. Esta inestabilidad puede ocasionar compresión de la médula espinal, entonces aquí hay que tener mucho cuidado al traccionar también el cuello de nuestros pacientes con síndrome de Down porque podemos ocasionar alguna lesión medular. La piel se va a encontrar seca, áspera, se va a irritar fácilmente. Va a haber malformaciones oculares, los pliegues epicánticos, pueden tener cataratas. El oído se desarrolla de manera diferente y el 90% van a presentar una pérdida auditiva entre 20 decibeles, ¿sí? Menos que un oído. La discapacidad intelectual, casi todos los niños con síndrome de Down van a tener discapacidad intelectual, pero esta va a ser variable de acuerdo a cada paciente. Y el coeficiente intelectual pues va a ser moderado a severo en cuanto a la discapacidad. Algunos pacientes van a tener tendencias a tener trastornos del espectro autista y pueden llegar a automutilación o problemas de frustración o negatividad. En cuanto a las características dentales y faciales, pues bueno, va a haber una hipoplasia de lo que es el tercio medio, ¿sí? Incompetencia labial, lo que es el puente nasal aplanado, macroglosia relativa. A lo que he visto en mi experiencia en estos 15 años de atender niños con síndrome de Down, la macroglosia sí es frecuente, pero es relativa, como dice ahí, porque a veces el paladar es muy pequeño y entonces la lengua desciende porque no cabe en lo que es la parte superior y entonces pareciera que se ve muy grande. Sí tengo pacientes con macroglosia verdadera, donde definitivamente la lengua desborda las caras oclusales
Y luego hay retención alimentaria entre la lengua y la cara oclusal de los molares inferiores y es cuando hay muchísimos destrozos en la pérdida, en los órganos dentarios. Va a haber también lengua fisurada o escrotal y labios gruesos y fisurados. Hay falta de desarrollo del seno frontal o ausencia, a senos maxilares ausentes o muy reducidos de tamaño, desviaciones del septo nasal, todo esto me va a provocar apnea. Y la apnea es súper importante tratarse en niños con síndrome de Down porque no podemos dejar que estos niños crezcan sin poder respirar bien. O sea, inclusive me ha tocado casos donde me dice la mamá que el niño tiene que dormir sentado porque si no se ahoga al momento de acostarse en la cama. Entonces, estos pacientitos definitivamente se tienen que atender urgentemente porque acuérdense que la apnea me puede provocar problemas cardiovasculares, obesidad, problemas gastrointestinales, endocrinos, hipoxia cerebral y no se diga los problemas dentales de falta de espacio para los dientes y la lengua, ¿verdad? Protusión mandibular, incompetencia labial o boca abierta, el paladar fisurado, también hay mayor incidencia de labio fisurado, úvula bífida y paladar muy alto, ¿sí? El 70% presenta clase 3, esto significa que la mandíbula se encuentra hacia adelante, o sea, hay un prognatismo mandibular. El 71% puede presentar mordida cruzada, o sea, que definitivamente se ven así completamente, o mordida abierta, ¿sí? El pronóstico ortodóntico es pobre, va a depender de la discapacidad intelectual. Tengo casos donde la discapacidad no es muy severa y los niños están súper bien. ¿Sí? Tienen buena higiene, no tienen enfermedad periodontal, no tienen problemas de maloclusiones, todo está muy bien. Pero hay pacientes donde su discapacidad intelectual es severa y aparte tienen trastorno del espectro autista o conductas de carácter de autismo. Y esos niños son los que peor pronóstico tienen y no les ofrezco tanto la ortopedia porque sé que no va a haber el resultado que yo quiero, ¿verdad? Y a lo mejor el paciente va a estar cansándose y muy tedioso en el tratamiento odontológico y no va a obtener lo que quisiera, ¿verdad? Y la enfermedad periodontal severa pues también está relacionada con la discapacidad intelectual severa. Entonces, la profilaxis antibiótica, pues bueno, las nuevas recomendaciones de la Academia Americana del Corazón nos habla que pues se va a dar solamente en defectos congénitos cianóticos, donde ya haya una válvula protésica, donde tengamos una endocardiosis previa, trasplante cardíaco previo y ¿cuáles van a ser los tratamientos odontológicos que requieran esta profilaxis? Pues bueno, la manipulación gingival, raspado dializado radicular, que es muy frecuente realizarlo en pacientes con síndrome de Down, y las extracciones. Entonces, les vengo a presentar un caso. Es José Alonso, es un masculino de 20 años con trisomía 21, hipotiroidismo, retraso mental. Fue posoperado de tetralogía de Fallot como a los 5 o 6 meses de vida. Alergias a las sulfas, toma levotiroxina 100 microgramos cada 24 horas. Se le pidieron exámenes de sangre para realizar la sedación, que fue la biometría hemática, la química sanguínea, los tiempos de coagulación. En cuanto a la clasificación de conducta, él es Frankel 1, ¿qué significa eso? Que es no cooperador, totalmente. Y se le dio un esquema terapéutico de antibiótico porque traía varios focos de infección. Ahorita les voy a mostrar sus fotografías. Esa es la radiografía panorámica que le mandé tomar porque no pudimos colocar radiografías intraorales por la mala conducta. Si ustedes se fijan, el hueso alveolar pues se ve poco denso, ¿sí? Hay pérdida de lo que es el hueso alveolar, hay restos radiculares, caries abundante, caries rampante en varias piezas. Y fíjense la fotografía, esta fotografía la tomé ya en sedación. Vean el tamaño de su lengua. Esta lengua definitivamente es una macroglosia, abarca toda la cavidad bucal, las caras oclusales de los molares inferiores. Aquí es imposible que el paciente se lave y que la mamá le lave, porque la lengua sobrepasa, ¿sí?, la cara oclusal de los molares. Así fue como llegó José Alonso conmigo. También llegó después de mucho tiempo que nadie lo quería atender, que no, los papás no se animaban a llevarlo al consultorio, les daba miedo que le pasara algo al muchacho, que falleciera, que le quitaran las muelas, que no cooperara. Bueno, tenía la señora miedo de todo. Entonces, yo decidí atender a José Alonso en sedación porque es más económico. Lo ideal hubiera sido anestesia general,
en un hospital de tercer nivel, o en un hospital ambulatorio, donde pudiéramos haber realizado las exodoncias múltiples de las piezas dañadas, pero como la familia no tenía tanto recurso, decidimos hacer 2 sedaciones, una para la arcada inferior y otra para la arcada superior, porque al final de cuentas económicamente le salía mejor al paciente. La doctora con la que trabajo, la verdad, tiene mucha pericia, es una anestesióloga que tiene ya más de 20 años trabajando en odontología y ella maneja una sedación profunda con una dosis muy leve para que el paciente no caiga en una anestesia tan profunda y manejando con dosis de anestesia local, antiinflamatorio por vena, analgésico por la vena, pues se controla el dolor muy bien y entonces el paciente no corre riesgos de ningún tipo. Entonces, realizamos extracciones múltiples, colocamos ahí un punto de sutura y en algunas piezas colocamos obturación de resina. Entonces, así fue como terminamos el primer tiempo quirúrgico. Esto fue la primera sedación que tuvimos, que de hecho fue una semana antes de iniciar la pandemia, ¿sí? Después se vino la pandemia. José Alonso, como era un paciente cardiópata, pues la mamá me dijo que no lo iba a atender hasta que no pasara todo esto, que hasta que se vacunaran y todo eso. Entonces lo atendimos el año pasado. Y llegó así, otra vez llegó con lesiones cariosas en la parte inferior. Si ustedes se fijan, los molares, este molar que yo le había colocado resina y que lo había dejado muy bonito, acá tiene otro que no alcanzó a salir en la fotografía porque era imposible tomar una fotografía con esa lengua tan grande. También traía caries, aquí se ve, caries cervical. Y esta estaba definitivamente súper cariada y los centrales pues sí sobrevivieron. Entonces, en los órganos dentarios superiores se le hicieron extracciones, colocamos ahí unos puntos de sutura, igual en la parte anterior, y pues no me quedó de otra más que colocar una corona pediátrica al final de cuentas en los molares permanentes que protegían completamente el órgano dentario y se pueden colocar en una sola cita. O sea, la corona metal porcelana de un adulto pues incluía o necesitaba varias citas. Entonces, como yo tenía nada más 2 citas para hacerle todo, pues decidí colocar ese tipo de coronas que protegen todo el diente y que nos ayudan a que el paciente esté en una mejor higiene. ¿A quién se lo quieres enviar? Muy bien, ahora vamos a permítame que aquí no sé qué me está diciendo esto. Ya. Vamos a hablar sobre lo que es el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Este es otro de los pacientes también que me llegan frecuentemente a la consulta. Estas 3 discapacidades son las más frecuentes que veo en mi consultorio. Me lleva muchísimo paciente con TEA y este va a ser una alteración del desarrollo crónico relativamente mejorable en base al diagnóstico y tratamiento y a las terapias. Lo que he visto en las familias con TEA es que las familias que tienen acceso a terapia desde muy chiquito, tanto de neuropsicología como psicología del desarrollo, exposición a ambientes tipo neurosensorial, son los que tienen mejor pronóstico y los que logran cooperar en el odontólogo. Sí, entonces el TEA, pues bueno, todas las personas con TEA tienen ciertas dificultades en común. Su condición va a afectar de distinta manera, de acuerdo a sus condiciones, y va a ser descrita como un conjunto de síndromes definido por un fenotipo cognitivo-conductual común, más que una enfermedad. O sea, se llama que es un trastorno y es una condición de vida, no es tanto una enfermedad, y cada paciente va a tener pues su fenotipo distinto, ¿verdad? Ahorita por eso se llama trastorno del espectro autista, porque entran muchísimas conductas ahí muy peculiares, ¿verdad? La etiología pues va a ser desconocida, está asociada a diferentes factores genéticos, ambientales, hay muchísimas teorías, pero en realidad no hay evidencia aún específica que nos diga esto ocasiona el TEA. No, todavía no lo tenemos. Y pues obviamente definitivamente no está relacionado con las vacunas, porque también llegan muchos pacientes a decirme eso, ¿no? Que es que lo vacunaron a mi esposa embarazada y por eso mi niño tiene TEA. Entonces, las personas con TEA no van a presentar una manifestación bucal específica, ¿sí? Simplemente es una condición orgánica
donde va a haber diferentes patrones de comportamiento y las politerapias pues van a tener un gran impacto en la salud. El paciente que ustedes ven en la foto tiene TEA, sí, es un paciente muy peculiar donde no acepta ningún tipo de ruido y eso se me dificulta porque mi aspirador, mi pieza de baja, todo hace ruido, a pesar de que tengo pues una pieza de mano silenciosa, un compresor silencioso, pues siempre va a haber cierto ruidito que le va a estar ahí molestando a este paciente. Entonces ellos van a tener alteraciones sensoriales, que va a dificultar el cepillado, va a dificultar la alimentación. También me he llegado a pacientes donde es que el niño solamente me come pollo empanizado con arroz y no me come nada más porque la textura del fideo no le gusta, la textura del brócoli no le gusta y eso definitivamente se tiene que tratar desde bien pequeños con terapia. ¿Sí? La terapia logra hacer que el paciente se tenga una vida normal o casi normal. Y esto dificulta la consulta odontológica porque todas las texturas que colocamos en boca, el cepillo, la pasta, los olores también les molestan. Alteraciones auditivas son sensibles a los ruidos fuertes, al eyector, a la turbina. Los estímulos visuales también me tocaba pacientes que me decían, es que fuimos con la otra doctora y su consultorio estaba muy rojo, muy rosa y mi niño se alteraba. Tú tienes colores más neutros y entonces me gusta más venir contigo, ¿sí? Entonces hasta eso afecta. Y los olores fuertes, a veces el perfume de mío les afecta, entonces cuando veo pacientes con TEA trato de no ponerme perfume ni nada muy oloroso. Entonces fíjense, este es un paciente también con TEA, que definitivamente era no cooperador y tuvimos que realizar la sedación de la misma manera, con esta inducción a la anestesia con sevoflurano y después la canalización para colocar midazolam o propofol de acuerdo a lo que decida el anestesiólogo. Entonces, si ustedes se fijan, pues hay lesiones cervicales, abundante biofilm, todo esto naranja es restos de alimentos y bacterias que tienen días, meses, no sé cuánto tiempo tienen ahí. Y obviamente eso condiciona lesiones de caries. Si ustedes se fijan, este paciente ya tenía dentición mixta, que son los dientes permanentes, que es este grandecito, y dientes infantiles en combinado con los de abajo, ¿verdad? Lesiones de caries importantes y también terminó con coronas, selladores y resinas en los dientes que estaban con caries pequeñas, ¿verdad? Entonces, no todo es sedación, también atiendo pacientes con TEA sin sedación, con manejo de conducta. Tengo pacientes con TEA que los veo desde los 3 años y ahorita tienen 8 años y ya cooperan, pero fue un trabajo de 3, 4, 5 años, ¿sí? A veces utilizo el Simplex Plus o Simplexito, que es a base de pasiflora y valeriana, para calmarlos un poco y tenerlos despiertos para que ellos puedan lograr cooperar. A veces utilizo melatonina. Las benzodiazepinas en lo personal no lo uso por el riesgo que hay de depresión respiratoria y pues múltiples complicaciones por ser medicamentos que van al sistema nervioso central, ¿no? Entonces prefiero mejor, si no me funciona todo esto, irme con la anestesióloga y que la anestesióloga maneje todos los medicamentos y yo pueda trabajar tranquilamente dentro de la boca para que mi paciente esté muy bien cuidado y que no haya ninguna complicación. Aquí vi una pregunta, la voy a contestar de una vez. Dice, buenas noches. En las extracciones amplias, ¿cuál es la conducta para mantener los espacios de pacientes con síndrome de Down? ¿Ya eran sus dientes definitivos? Sí. Sí eran sus dientes definitivos, ¿sí? Lamentablemente me voy a regresar un poco para que ustedes vean la mordida. Fíjense, en la primera foto se ve un poquito. En la primera foto se ve un poquito como, de hecho, sí se nota completamente. La mandíbula está por delante del maxilar. O sea, el paciente es clase 3, tiene prognatismo mandibular. ¿Ok? Y a eso le sumamos la lengua inmensa, la macroglosia verdadera. Entonces, yo no pude colocar ningún tipo de mantenedor de espacio ni prótesis total por la oclusión
definitivamente el paciente al momento de cerrar me las iba a botar. Entonces lo único que hice, y estuvo de acuerdo el familiar, fue realizar las extracciones y dejar al paciente edéntulo. ¿Sí? Lamentablemente no le pude ofrecer más porque si ustedes se fijan, la primera sedación lo dejé sin caries en la arcada inferior y a los 2 años regresó con un molar ya totalmente cariado y casi por perderlo. Entonces, con este tipo de conductas higiénicas donde la familia no ha logrado cepillar, inclusive José Alonso tiene una dieta alta en azúcares, o sea, él todos los días está comiendo galletas Marías y tomando limonada con azúcar y coca, y tiene un poco de obesidad y la familia pues lo consiente y así le da todo lo que el niño pida. Entonces, no puedo yo ofrecerle implantes, no puedo yo ofrecerle un removible, porque me decía la mamá, yo le dije, vamos a ponerle un removible, sobre todo en la parte superior que todavía hay más órganos dentarios. Me decía, doctora, siendo bien honesta, no se lo va a poner. ¿Para qué lo, pues lo mortifico, no? Mejor así lo dejamos. Y entonces, pues así lo tengo edéntulo. Y hoy justamente, en esta semana, vuelve José Alonso porque trae recidiva de caries en estos premolares que yo le dejé. Ya trae otras caries, o sea, yo ya le había hecho la resina y ahora volvió con recidiva. Entonces, es un paciente que lamentablemente y eventualmente va a perder todos sus órganos dentarios por una mala higiene y una mala dieta, ¿sí? Doctor Jorge, espero le haya, no, doctora María Martínez, espero le haya contestado su pregunta. Dice doctor Jorge Barrera, ¿cómo es el cuidado post-extracción en pacientes que no cooperan o hay poca adherencia por parte de los cuidadores? En caso de que no se ponga la ortopedia, ¿qué tipo de tratamiento alternativo se puede utilizar? Bueno, en cuanto a los cuidados post-extracción, lo que hago, en estos alvéolos, los que están en el sector anterior, se puede colocar un gel foam, que es como una almohadilla para coagular, y un punto de sutura para que el paciente no tenga sangrado posoperatorio. Y en cuanto a los cuidados, pues, les indico gel de clorexidina al 0.12%, que es Bexidine en encías para cicatrizar, o el Bexidine Post, que ayuda a cicatrizar más rápido para que no se me vaya a infectar la herida. De igual manera doy antibiótico, indicaciones generales de dieta y ¿qué otra pregunta decía? En caso de que no se ponga la ortopedia, ¿qué tipo de tratamiento alternativo se podría utilizar? Pues definitivamente algo removible, pero dependemos mucho de la cooperación del paciente y a veces no es muy, o sea, no, no lo usan, ¿verdad? O sea, yo lo coloco, pero a veces el paciente no lo usa. Muchas gracias, doctora Magda. Doctora Magda, ¿cada cuándo es recomendable que un paciente con discapacidad sea visto en su consulta? Yo lo cito, fíjense, en pacientes con TEA para que cooperen y en fase así como intensa, lo cito una vez al mes para que se acostumbren a venir conmigo y a que les haga una limpieza. Tengo papás que vienen una vez por mes a que les haga la limpieza para que el niño se acostumbre y coopere. Y de esa manera cooperan después de 1 año o 2, ¿verdad? Ya que cooperan, los veo cada 3 meses porque ya se acuerdan, ya saben a lo que vienen, ya saben dónde está mi consultorio, ya me conocen a mí, que eso es otra cosa que también les digo mucho a las familias. Les digo, conózcanme, si les gusta, quédense conmigo, cásense conmigo, porque es la única forma que el niño pueda cooperar. Si a ustedes no les gusta mi atención, busquen a alguien que les guste y quédense con él años, porque es la única forma de que el paciente coopere, se acostumbra a tu cara, a tu trato, y entonces viene con la confianza y coopera. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Y el uso de Saforide está indicado en estos pacientes? Claro, el uso de Saforide se puede utilizar, inclusive, por ejemplo, en el caso de José Alonso, donde ya traía sus dientes muy afectados,
y es cardiópata, pues tuvimos que hacer extracciones múltiples, ¿verdad? Pero si tenemos una lesión de caries a lo mejor un poco más conservadora y el paciente solamente tiene una lesión, 2 lesiones, se puede poner Saforide y dejarlo en observación, colocarle un ionómero de vidrio que libere flúor y definitivamente estarlo revisando, eso sí, revisando cada 3, 4 meses para ver que el éxito del Saforide continúe y claro que se puede realizar. Inclusive lo hago en pacientes a lo mejor muy chiquitines donde no puedo hacer sedación, pacientes que sé que los van a estar cuidando los papás en cuanto a higiene y solamente para hacer mínima invasión. Estos casos que les estoy mostrando pues son definitivamente casos donde se requirió un tratamiento invasivo, ¿verdad? Gracias. Sí, definitivamente el lugar, bueno, lo que yo les digo mucho a las familias con personas con discapacidad es que pues no se va a hacer nada para poner en riesgo la salud y la vida de su niño, siempre. O sea, por eso benzodiazepinas trato de no usarlas, melatonina que es algo más seguro, que a lo mejor no es la indicación, pero en casos así es totalmente válido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, muy bien. El doctor Octavio nos dice que cuál es la calidad de la porcelana y la amalgama. Bueno, mire, la amalgama, se usó por mucho tiempo y es muy, muy durable. ¿Por qué? Porque se hace un producto como de corrosión, se hace negra, literal, es un producto corrosivo y sella completamente al diente. Lamentablemente se han dejado de utilizar porque hay mercurio dentro de las amalgamas y actualmente ya están en desuso. De hecho, yo tengo ya como más de 15 años que no uso amalgamas, pero eh, la porcelana también es de excelente cuidado. De hecho, tiene un alto pulido y no se pega el biofilm, tiene una mejor higiene y es totalmente indicado en pacientes con discapacidad. El detalle es que la porcelana en niños son unas coronas prefabricadas que se colocan en una sola intención, que las pude haber puesto en los 3 casos. El detalle es que son caras y los pacientes no pudieron pagarlas, pero el detalle de la porcelana en adultos es que se requieren varias citas, porque el proceso de manipulación es diferente y el proceso de confección. Entonces, por ejemplo, en José Alonso necesitaba una porcelana de adulto, pero eso implicaba varias citas de sedación y más gasto para la familia. Entonces, por eso decidí colocar metal en una sola cita, que actualmente siguen los molares ahí y son los únicos molares que no me han fracasado, porque como le decía, en premolares ya tengo caries otra vez. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver riesgo-beneficio, qué es lo que le vamos a ofrecer a la familia y qué es lo que pueden pagar, ¿verdad? Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias. Pues sí, doctora, se siguen recibiendo felicitaciones. Su información muy actualizada nos ha brindado muchísimo conocimiento nuevamente. Le agradecemos por recordarnos y hacernos notar la importancia que tiene mantener la integridad de las estructuras de la cavidad bucal y de la función para la nutrición de los pacientes. Digo, muchas veces tratamos muchas enfermedades, que el reflujo, que la malabsorción, que la malnutrición, y no recordamos lo importante que es mantener la cavidad bucal íntegra y funcionando. Pues es que sí, de hecho eso que dice es muy importante, doctora Luz, porque imagínese, o sea, este paciente, pues cómo mastica, ¿no? José Alonso, que no sé cómo le hizo para tener estos dientes. Vea los molares que le quité, las lesiones de caries cervicales. O sea, esto es un dolor impresionante. También los papás no sé cómo masticaba el niño con esta calidad de boca. Sí, la masticación también, o sea, el tragar los alimentos sin masticar por dolor, pues obviamente va a provocar estreñimiento y alteraciones gastrointestinales, ¿no? Así es, doctora. Ujú. Pues le agradecemos. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta? Muchas felicitaciones, doctora. Sigue recibiendo muchas felicitaciones. Le agradecemos. Impresionante la plática. Muchas gracias, gracias por la invitación y ya saben lo que se les ofrezca, aquí estamos para servirles. Muy amable.
Pues ya nada más recordarles a todos, la próxima sesión será el día 9 de mayo. Los esperamos aquí para que estemos nuevamente reunidos en torno al conocimiento. Bueno, pues que pasen muy bonita noche y nos vemos en un mes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.